Bona tarda a tothom. Benvinguts al primer acte, l'acte inaugural d'un cicle que surt una mica del que és habitual per a la secció d'Estudis Polítics, Jurídics i Socials. En defensa nostra diria que s'acosta una mica a l'àmbit social. Manca una cadira parlant de sociologia. Ara vaig agafar una cadira, de fet jo baixaré després. I llavors el que volia fer és senzillament agrair al culpable, als grans culpables d'aquesta extraordinària activitat lateral de la secció, el senyor Ferran Iniesta, el senyor Arcadio Rojo i el senyor Josep Maria Gràcia i el senyor Manuel Plana, que ara jo li deixaré la meva cadira perquè segui aquí. I ja no parlo res més perquè de tota manera del tema del cicle jo entenc vagament la intenció, però ara ens faran 5 cèntims més en profunditat abans de veure la pel·lícula. Endavant, Ferran. Gràcies, Estefan. Bé, bona tarda a tots. Benvinguts a aquest inici de cicle, que és una mica un experiment, no solament perquè el que veureu a la pel·lícula és un experiment amb pretensions de veritat científica, sinó perquè és també una posta en pràctica per part d'un grup informal, que constituïm uns quants, que som amics de llarga trajectòria, i que tot i ser gent formada en el camp universitari, intel·lectual i científic, i amb això alguns ens guanyem la vida com podem, de tota manera som, jo diria, altament crítics amb tot el que és la ciència moderna i la seva orientació. I en aquest sentit hi hauria molts autors que han marcat aquesta ruta. Dels de per aquí coneguts, el Raymond Panikkar deia que la ciència moderna és antitativament perversa, és a dir, perversa per naturalesa. Per tant, començarem de manera una mica relaxada, és a dir, és veure un film on el cientificisme experimenta, i d'això en parlarà l'Arcadio Rojo, i després, un cop al mes, és a dir, cap a finals de mes, em sembla que ens tocarà en dimarts, més aviat, tindrem les altres sessions, que seran intervencions de l'Arcadio Rojo, del Josep Maria Gràcia i del Manel Plana. Teniu un especialista en art, teniu un especialista en cultures informàtiques i teniu un tectón, és a dir, un arquitecte. Jo sóc el responsable d'haver-los embarcat en això i, lògicament, com sempre, el qui embarca els altres es queda a terra. Ja hi haurà temps, és a dir, si el cicle us agrada, doncs ja intervindrem i hi haurà altres ocasions. La paraula a l'Arcadio Rojo i serà el més breu possible perquè llançarem el film i poder discutir després. Sí, bona tarda. Haré una introducción rápida. Si bien la película de hoy se centra fundamentalmente en la ciencia, como veréis, no es solamente lo que aparece un comportamiento personal de los antropólogos que están en la película, sino que en la película veréis que hay una serie de patrones propios de la ciencia que se repiten a nivel cultural en la relación que tiene Occidente con el resto de culturas. En este caso aparece algo más concreto, que es la relación con la pareja de pigmeos. Lo que tratamos en el ciclo, precisamente, es de dar elementos de reflexión sobre nuestra sociedad, sobre lo que podríamos llamar la cuarta fundación de Occidente. Una primera fundación que fue la griega, después la romana, la cristiana, y ahora llevamos 3 siglos de la fundación del Occidente moderno, que ha nacido precisamente del maridaje entre las ciencias experimentales y la ingeniería. Es la sociedad que estamos viviendo, la sociedad de los artefactos. Realmente, si no tuviéramos artefactos, actualmente no seríamos nada. Y bueno, esto tiene sus ventajas, pero también tiene sus grandes problemas. Bueno, y más en concreto, el título de hoy, con respecto a la película, es cómo hemos deshumanizado la investigación. Lo que os pido mientras veis la película, que después podréis también intervenir, es, estamos manejando el concepto de humanizar. Y entonces, en antropología, decimos que
cuando se analiza una sociedad o una tribu, no nos interesa tanto lo que dicen, sino desde dónde lo dicen, o sea, desde dónde procesan la realidad. Y evidentemente, es decir, el concepto de humanizar o deshumanizar, pues depende qué cultura lo coja y desde dónde procese la realidad. Y la pregunta que queda en el aire, que después podréis intervenir y con esto acabo, es efectivamente qué es lo que significa humanizar para el occidente industrial moderno y qué significa deshumanizar. Os dejo ahí os dejo aquí las reflexiones y después de la película ya intervendremos. Gràcies, Arcadio. Doncs passem al pati de butaques, projecció i després centre en debat. Vull dir, ells tres pujaran a taula i directament entreu en debat. Gràcies. Haré un primer comentario sobre la película para introducir después, si queréis, el debate. Primero deciros que la realidad no ha sido tan amable como aparece en la película. La película, los pigmeos tienen la suerte de que que Jamie, el médico, en un momento intercede por él y efectivamente le califica como un ser humano. La realidad es que los pigmeos, por los belgas, en el siglo XIX, los belgas cogían a los niños pigmeos y los paseaban por todos los zoos de Europa. Y no había ningún antropólogo que dijera que eran humanos. En la Exposición Universal de 1907, en Estados Unidos, pues había una jaula con varios niños pigmeos. Digo porque la película es bastante amable, dentro de lo que cabe. Y hoy todavía, en la República del Congo, en el 2003 hubo una denuncia ante las Naciones Unidas por parte de Sinafasi Makelo, representando a los pigmeos, donde denunciaba que, en la medida en que se quería meter el progreso en el Congo y su territorio, hay minas bastante valiosas, hay dos grupos, es decir, tanto el Movimiento para la Liberación del Congo como otro grupo que se llaman los effaceurs, o sea, los limpiadores o los borradores. Los dos se dedican a matarlos y además a comérselos. Esto está denunciado delante de la ONU. Y hay una petición al Gobierno del Congo, al Parlamento, de que declare, y a la ONU de que declare, en fin, de que de alguna manera se les proteja. Y por otra parte es cierto que la relación que tienen con los bantús, por lo visto, es una relación todavía de esclavos. O sea que la historia tampoco ha cambiado mucho. Yo lo que destacaría de la película, que pienso que las actitudes que aparecen son patrones del comportamiento que Occidente tiene con respecto al resto de culturas, no ya en el siglo XIX y XX, sino todavía. Hay una frase que yo creo que resume bastante cuando, al principio Jamie, el médico, después él abandona esta teoría, pero el antropólogo más duro dice aquello de que este es mi descubrimiento de América. La frase es bastante profunda porque efectivamente ni ellos descubren a los pigmeos, porque los pigmeos ya estaban descubiertos por ellos mismos, ni nunca fue descubierta América, porque ya estaba descubierta por los propios indios. Y realmente, es decir, la comparación con el descubrimiento de América, pues viene a cuento, puesto que tanto en Norteamérica, en la base de la gran democracia,
cómo en el sur de América el genocidio de millones y millones de indios pues, fue bastante patente. Es una pena que una democracia se funde sobre eso. Hay un chiste que salía hace unos años sobre el descubrimiento de América, que se veía a las tres carabelas que llegaban a la costa y les están mirando, dos indios les están mirando y dicen: ya llegan las pateras. No, es bastante fuerte porque ahora llegan pateras, pero llegan pateras de gente indefensa y de gente que la mitad queda en el camino y ya sabemos cómo lo recibimos. Pero las pateras que Occidente envía a las otras culturas no son de ese tipo. Son barcos de guerra y después, una vez que se está en ese territorio, pues evidentemente uno se apodera del territorio, la conquista del oeste. La frase realmente, es decir, sigue en la misma dinámica. Después, una segunda cuestión que también destacaría es que, bueno, las ciencias experimentales en todas las culturas tradicionales, podemos coger Egipto y la geometría, la China, las ciencias experimentales, es decir, no se han considerado nunca ajenas al saber tradicional, es decir, a la visión filosófica de conjunto, que además eran visiones bastante armónicas con relación a la naturaleza. Al contrario, el problema de las ciencias experimentales no es que haya ciencias experimentales, puesto que evidentemente pues, todo conocimiento sobre el universo a este nivel, pues bienvenido sea. El problema actual es dentro de qué paradigma están metidas las ciencias experimentales desde hace 3 siglos, concretamente en Occidente. Hay una frase que está de un autor americano que dice que nuestra cultura, o sea, nuestra última fundación, es el maridaje entre las ciencias experimentales y la industria, o la invención ingeniera, y el beneficio. Con lo cual, las ciencias experimentales no son puramente contemplativas, ni tampoco están dentro de un orden armónico, puesto que están subordinadas a la invención de artefactos. Bueno, yo hice la tesis doctoral en un centro de inteligencia artificial en Estados Unidos y estudié precisamente el comportamiento de los inventores ingenieros. Y, efectivamente, la ciencia está subordinada a la invención ingeniera, a la invención de artefactos. Y los artefactos es lo que marca la noción de progreso. Hasta tal punto que, efectivamente, cuando vemos qué tipo de trato se le da a los pigmeos, es decir, el hombre occidental industrial, cuando va a otra cultura, no se pregunta ¿qué visión tienen del mundo? No, lo que pregunta es ¿qué artefactos tienen? Hombre, todavía cazan. Ah, pues tienen un arado, no tienen un tractor. No están humanizados. Sí, tal cual. No tienen progreso. ¿Y cómo se les humaniza? ¿Y cómo se les da el progreso? Pues efectivamente llevándole los artefactos. Este maridaje entre las ciencias experimentales, el artefacto y el beneficio, porque claro, después el artefacto hay que venderlo y la competencia entre las naciones es bastante feroz, como estamos viendo, y surgen las crisis y los artefactos hay momentos que no se venden y viene el paro y la sociedad del trabajo pues tiene un 25% de parados. Bien, este maridaje lleva efectivamente a que las ciencias experimentales están dentro de un paradigma que en parte, pues evidentemente, las pervierte. Aquí se ve en la película, efectivamente, cómo, a pesar de que el médico certifica que son seres humanos, sin embargo, la ciencia oficial, la Academia de las Ciencias de Edimburgo y el que ostenta la investigación, el antropólogo, es decir, en un momento lo que le dice es firma y retráctate.
no son seres humanos. Es también un patrón, es un patrón puesto que cuántas investigaciones, o sea, cuántas líneas de investigación están paradas, efectivamente, porque no cumplen los requisitos de artefactos que se puedan vender o que saquen beneficio. Y esa línea de investigación se paran y salen las contrarias. Pues podríamos hablar de las empresas farmacéuticas y de la ligazón que hay entre la experimentación y el artefacto que nos venden y después si realmente resulta. Y la escena del zoo, pues más allá de la escena material, lo que sí es cierto es que Occidente a las otras culturas las mete en su zoo mental. Sí, hay un zoo mental que es, estas culturas no tienen el progreso, no tienen el nivel de artefactos, como dicen los ingleses aquí, son curiosísimos, son seres curiosísimos. Curiosísimos, ¿por qué? No se les ha preguntado qué visión tienen del mundo, cosa que nos enriquecería. Es decir, ojalá conociéramos todas las visiones del mundo, tanto las africanas como las hindús, etcétera, de las otras culturas. No interesa. Si se va a la India, si en un momento va la Aguirre a la India, va porque hay negocio. ¿Leerá alguna vez el Vedanta? No. ¿Alguna vez se informará del tipo de visión que hay, muy superior a la de Occidente, a Platón, etcétera? No interesa aquí. Aquí lo que interesa es que ahora hay negocio en la India o que hay negocio en África. Y una última cuestión es, es la frase que dice Jamie, el médico, cuando los presenta libres, dice, y ahora cuando les veáis, es decir, la actitud que tenéis que tener es como si fueran vuestros amigos. Es decir, no les veáis como seres curiosísimos, etcétera, sino como si fueran vuestros amigos. Si los veis desde esta perspectiva, efectivamente, cambiaría todo. Y una última cuestión, y es el fin de la película. Hombre, como patrón de conducta que debería de llevar Occidente, pues es bastante significativo. Porque lo que hace él no es ni dejarlo en Occidente, ni tampoco ahora vamos a venir a vuestro mundo, al mundo de los pigmeos, y os vamos a industrializar. Os vamos a traer el progreso y la democracia. Sino que lo que hace es llevarle a su mundo, dejarlo allí y efectivamente respetar ese mundo cuya visión tampoco se ha enterado cuál es y que no tiene nada que envidiar a Occidente ni necesita para nada el progreso de Occidente. En todo caso, son cosas que podemos debatir. Sí. Bueno, buenas noches. ¿Manel, primer? No. Aunque veo el guión. Bueno, buenas noches. Yo quisiera introducir a través de la película 4 puntos que van a desarrollarse a lo largo de todo el ciclo. Ante todo, decir que el título del ciclo, el titular que tenemos en la propaganda de la sabiduría tradicional al experimento, a la ciencia experimental, en realidad no demuestra como una línea de continuidad. Hay verdaderamente una ruptura entre la sabiduría, lo que llamaremos sabiduría tradicional o paradigma tradicional, y la ciencia experimental moderna. Es decir, no es que la ciencia experimental fuera como el resultado de toda una evolución, de todo un progreso, de una línea evolutiva, progresiva, de lo que eran las antiguas y verdaderas ciencias tradicionales. O sea que en este sentido habría que poner medium versus, como tanto en el sentido de separar ambos conceptos como de dar también una posibilidad de entrever el experimento comprobable y la ciencia experimental como una oportunidad también de conocer al menos una parte, por bien que pequeña, de la realidad.
En realidad la película expresa una parte solo, una parte grande de lo que será introducido en el ciclo, porque una cuestión es la cuestión del objeto y como hablaba Arcadio, del artefacto útil que nuestra sociedad tiene por considerar como el gran logro de todo un progreso evolutivo de conocimiento. Pero hay otra cuestión también importantísima que no es la importancia que es la importancia que damos al objeto, pero hay una cuestión importantísima que es la importancia que damos a la idea. Quiero decir que de la misma manera que nuestro sistema, nuestro paradigma, elabora artefactos útiles que son objetos, también elabora artefactos lógicos que son las ideas que soportan estos objetos, ¿no? Con lo cual, en base a este artefacto lógico que es la idea, a través de la técnica o de la tecnología elaboramos artefactos tecnológicos. Muchas veces tendemos a confundir la cosa con lo que hay detrás de la cosa, ¿no? Y en este sentido es muy importante entender que nuestra civilización occidental, ahí donde hemos llegado, es el fruto de toda una serie de años y siglos de pensar que las ideas lógicas son aquello que nos va a dar la posibilidad de conocer el mundo y de elaborar estos artefactos tecnológicos que nos identifican como modernidad. Hay 4 puntos en la película que me gustaría resaltar, porque van a constituir el tema de la ponencia primera que va a tocar a mí. Y en primer lugar es la idea de que a la luz de la razón todos los enigmas pueden ser resueltos. Esta es una idea ilustrada, en donde la película se ve claramente, idea ilustrada cartesiana, en donde a través de la luz de la razón todo puede ser comprendido y los enigmas que se presentan al ser humano pueden ser de golpe resueltos. Hay una cuestión muy interesante que la desarrollaremos más adelante, es cómo nosotros hemos confundido la razón con la inteligencia, cosa que en la película a veces, digamos, se usan las dos palabras, ¿no? Razón e inteligencia. Nosotros tenemos una frase que todos conocéis, que es la inteligencia artificial, con lo cual estamos dando una idea de qué es lo que entendemos por inteligencia, cuando desde una perspectiva tradicional la inteligencia jamás puede ser algo relacionado con lo artificial. Nosotros pensamos que la inteligencia es una especie de razón discursiva que a través del manejo de muchos datos puede llegar a tomar una decisión que hace a una persona u otra más o menos inteligente. A través de la inteligencia se puede llegar a un juicio cierto a través de una paradoja, cosa que la razón nunca puede permitir. Cuando llega a una paradoja, llega al fin de su proceso de conocimiento. Esta diferencia entre inteligencia y razón es una de las ideas que nos define en tanto que modernidad occidental. En el contexto de la película, siglo XVIII aproximadamente, era frecuente una distinción entre cuerpo y alma, entre razón y cuerpo, que representa uno de los aspectos fundamentales que la ciencia experimental promueve, es decir, la negación en absoluto de cualquier cosa que esté más allá de una razón discursiva. La segunda aspecto que me gustaría también resaltar, que podría ser muy extenso en cuanto a comentario, y es la manera en que el científico. En la película hay 3 científicos, uno que es el científico, uno que es el que acaba no siendo científico, no teniendo el punto de vista científico, y uno que está en medio, que es el que acaba al final, que pierde la razón. Está en la mitad y no sabe, y se vuelve loco como la canción, no sabe dónde está, ¿no? Pero hay un aspecto fundamental que justamente este científico, digamos, intermedio, se comunica con los pigmeos no a través del lenguaje, sino primero a través de la imitación. Y este es un aspecto importante porque este lenguaje no verbal es un lenguaje básicamente desde un punto tradicional, un lenguaje de símbolos, que es de lo que nos vamos a ocupar, a través de la música también como una forma de conocimiento.
en este sentido yo diría una forma de gnosis también, y a través de los números, ¿no? Estas formas de transmisión de un conocimiento son perfectamente útiles en cuanto se encuentran dos personas que pertenecen a paradigmas distintos. La tercera cuestión que me gustaría resaltar es la cuestión de la irracionalidad. Es verdad que los científicos piensan que los pigmeos son unos irracionales seres primarios y antiguos por decir algo, ¿no? Que no comprenden, que no tienen uso de razón. Pero ¿cuántas veces en la película los mismos occidentales científicos y toda la gente que las acompaña se muestran irracionales? Uno piensa que le ha echado un mal de ojo, el otro que le ha puesto, en fin, que lo ha poseído. Ya les dicen al servicio, en cuanto se los presentan, cuidado que son caníbales y de que pueden llevar, etcétera, ¿no? Es decir, que el paradigma incipiente en el siglo XVIII, o ya muy elaborado, en sí mismo también tiene una parte de racionalidad contra la cual los científicos deben igualmente luchar, ¿no? Y esto en la película se muestra varias veces de una forma muy clara. Y por fin, la última cuestión que me gustaría también resaltar, que será objeto de desarrollo durante el ciclo, ya lo he dicho antes, pero lo repito, es esta idea de que en realidad hay tres científicos. Uno que es total y absolutamente convencido de que la luz de la razón le va a dar el conocimiento, va a obtener el conocimiento, sea lo que fuere, y además, digamos esto en el marco de la teoría de la evolución de Darwin, que por cierto, la idea de que los hombres vienen del mono es un titular que se nos ha transmitido a través de una prensa poco crítica y poco especializada. Si uno se toma, que esto sería otro debate, pero si se toma la molestia de leer El origen de las especies de Darwin, Darwin jamás dijo que el hombre viene del mono. Darwin lo que dijo es de que el primate y el ser humano tenían un ancestro común, que es muy distinto, aunque de ahí puedan desprenderse todas estas teorías evolucionistas, cosa que en un momento de la película, no recuerdo cuál, se pone ligeramente de manifiesto, ¿no? Estos tres científicos, el científico bueno, digamos, el que realmente está convencido de que la ciencia, la luz de la razón, le va a procurar el conocimiento y va a, en fin, explicar toda una línea evolutiva humana. El científico último, que es el que acaba volviendo a la selva africana y acaba no queriendo colonizar a nadie, sino más bien estando ahí como, en fin, como observador. Y el científico intermedio. A mí me ha gustado mucho este científico intermedio, que al final acaba loco, porque en realidad en nuestra sociedad occidental, en el mundo contemporáneo, el cruce de información, la idea de que de golpe puede ser una cosa y de golpe puede ser otra, en cualquier ámbito, hace que muchas personas se encuentren como en un limbo en donde verdaderamente no saben qué creer, ¿no? Y esto promueve un cierto despiste, ¿no? En el sentido de que desde cierto punto de vista un día adoramos a la ciencia porque ha descubierto yo qué sé qué, y otro día repudiamos a la ciencia porque somos esclavos de ella. Y uno siempre está en este medio que ciertamente en cuanto se empiezan hay un interés por estudiar estas tradiciones que en presencia, por cierto, que no estamos hablando de una forma de pasado, sino de tradiciones que están en presencia entre nosotros, por bien que negadas. La cuestión de la adaptación del ser y de estar del hombre en el mundo es mucho más, no quiero decir sencilla porque no lo es, pero es mucho más próxima, ¿no? Y hay menos ambigüedades y menos servilismos con respecto a las ideas de las que antes os he hablado. Bueno, estos 4 puntos van a ser desarrollados. Si habéis leído el programa, voy a delimitar el ámbito de la conferencia a unos 600, 700 años antes de Jesucristo, en una Grecia clásica, en donde se ponen los fundamentos y los pilares de esto que nosotros ahora
esto que hemos hablado y de una sociedad moderna básicamente de mentalidad aristotélica, científica, racionalista y cartesiana, también existencialista, esto en todos los dominios, incluso en la filosofía especulativa, y bueno, se centrará en estos 200 o 300 años en donde, de una manera relativamente rápida, porque no hay mucho tiempo, vamos a ver cómo se establecen las nociones científicas. Una protociencia ha sido llamada por muchos académicos estudiosos, una protociencia que nos lleva a través de los diferentes siglos pues, a una ciencia experimental como pasa a ser considerada como lo único instrumento que tenemos para acceder al conocimiento de lo externo y de lo interno, de tanto de la realidad extrínseca al ser humano como de la realidad intrínseca al ser humano. Eso es todo. Gracias. Bueno, en mi caso, mi intervención no se va a dedicar concretamente a la ciencia moderna ni a ninguna de sus características, sino al arte. Y sobre todo será un estudio sobre las primeras vanguardias, porque precisamente en esa misma época en la que la industrialización y toda una serie de fenómenos sociales e históricos se dan, también irrumpen las primeras vanguardias, que son las que marcarán el arte de todo el siglo XX y XXI, ¿no? Entonces, el escenario histórico en el que surgen las primeras vanguardias es bastante especial. El cambio de siglo, del XIX al XX, las dos grandes guerras, la industrialización, la lucha de clases, la Revolución Rusa, la energía atómica, la fotografía, el cine, el existencialismo y, sobre todo, el auge de los nuevos neoespiritualismos son el caldo de cultivo donde se gestan las vanguardias. En medio de un contexto de convulsiones sociales y de valores en quiebra, se busca una reforma del pensamiento, nuevos paradigmas y nuevos lenguajes. Se aplica un criterio experimentalista del arte y rupturista con el pasado, con la ilusión de cambiar la mentalidad al cambiar algunos criterios. Las ilusiones de una ciencia aplicada exclusivamente a un incipiente desarrollismo industrial no persiguen tampoco otra cosa. Y no es casualidad que en las grandes exposiciones universales de la época vayan a la par los últimos adelantos de la ciencia con las corrientes artísticas más novedosas exhibidas en los grandes salones de otoño y primavera, en París, incluso Barcelona, ¿no? A todo eso deberíamos sumarle también, como la película, el interés que despierta por Oriente y por las culturas exóticas el colonialismo europeo, a la vez que inaugura las nuevas ciencias de antropología y etnografía modernas. La influencia de la estampa japonesa en los impresionistas y los expresionistas o del arte africano en algunas obras de Nolde o Picasso, entre otros, es tal que bien podrían llamarse algunos plagios, aunque estén en grandes museos como ejemplos de arte moderno europeo, ¿no? Con el tiempo, ese primer criterio vanguardista de ruptura ha evolucionado bastante, prácticamente en el criterio del no criterio. Y lo que ahora pasa por vanguardia, en realidad es un espeso magma de nociones individualizadas bastante confusas en su mayoría. Si las primeras tenían buenos argumentos para romper con lo establecido y diseñar una nueva era, las últimas tendencias no hacen sino sumarse a una complicidad hasta obscena con el show business. La intención aquí, de todos modos, no será estudiar todos los ismos ni todas las vanguardias, sino tan solo algunas corrientes que han coagulado después en ismos y tendencias vanguardistas importantes, especialmente los que han defendido criterios espiritualistas o livianamente metafísicos. Y como el lenguaje de la incoherencia y del absurdo es, al parecer, el lenguaje del mundo del arte, cuando se refiere a lo espiritual o cuando va de metafísico, es esa supuesta espiritualidad lo que interesará analizar aquí. Naturalmente, en los manifiestos de vanguardia, en los primeros manifiestos de casi todas estas corrientes nuevas, el absurdo, que es el lenguaje principal, se justifica como algo consciente y expreso, el revulsivo necesario a una sociedad uniformizada, racionalizada y mentalmente anestesiada, tecnoanonadada, que diría Arcadio, que hay que pater, que pasmar si se quiere dirigir su atención en la dirección deseada, pero al mismo tiempo también ampliándole la conciencia a otros horizontes. El programa, la doctrina y el método los diseña el artista, que a excepción de los ciudadanos comunes está inmunizado, al parecer, de esas influencias psicomentales del medio. Por ello ejerce el sacerdocio de conciencia iluminada, el artista, además de poeta, abate, bardo y augur,
asumiendo el papel de Pepito Grillo social. Ese será también un tema que merecerá un examen a fondo. Se estudiará en especial la influencia de los neoespiritualismos decimonónicos, el espiritismo, el teosofismo y el antroposofismo sobre todo, que han tenido una influencia enorme en la constitución de las vanguardias modernas. Pues es algo bastante sorprendente que hechos tan importantes como el papel decisivo que han tenido todas estas neoespiritualismos y que de alguna manera han acabado todos haciendo una especie de ensaladilla rusa con la New Age, ¿no? Pues carecen de muchos de estudios serios y profundos. No hay mucha cosa editada en castellano y libros de texto y de colegio, pues menos, que hablen de estas influencias directas sobre muchos artistas de vanguardia, ¿no? Y precisamente Pablo Ruiz Picasso, ya para acabar, tiene una cita que vamos a citar textualmente, que dice: se ha invertido el ícono, es decir, el símbolo, y para ello se ha necesitado invertir el lenguaje, y al hacerlo se ha liberado a los demonios que a partir de ahí habitarán en el arte del siglo XX y desde luego en el siglo XXI. Y ahora, si algunos de ustedes quieren consultar alguna cosa, alguna pregunta o comentario, la palabra està en l'aire. Jo haig de fer el paper de rebentafistes, són les 9, llavors farem un gest simbòlic i farem 3 preguntes, si els sembla bé, i després ja les 3 ponències que configuraran aquest cicle tindrem més de temps. Vostè? Sí, yo lo único que creo que hay en la ciencia, hay una división que es la ciencia pura, que no tiene ningún fin concreto aplicable a la realidad, y luego la tecnología que se basa en esa ciencia pura. A ver, la ciencia, que es el descubrimiento de las leyes de la naturaleza, se ha abierto paso en lucha contra la superstición y contra la Iglesia. Tenemos con Copérnico y otros científicos que incluso terminaron en la hoguera. Recuerdo, por ejemplo, a Einstein, que es el que aplicó la teoría de la energía, la fórmula aquella sobre la que se hizo la bomba atómica, que cuando criticaba a los científicos americanos, alemanes que trabajaban, que habían construido la bomba atómica, y les decían: hemos fabricado con su fórmula. Pero es que Einstein no tiene ninguna culpa de eso, no se le puede recriminar nada. Otra cosa es la tecnología que se aplica de esta ciencia, que normalmente la ciencia pura se hace en las universidades y luego se aprovechan de eso las empresas privadas para coger estas ideas y fabricar tecnología a favor de la guerra o de los negocios, que es una cosa que no se le puede. La ciencia no es buena ni mala en este sentido, es la tecnología que la aplica. Y luego, como lo que fue en la película, los 3 científicos, yo pienso que hay un científico que es el que realmente aplica la ciencia experimental, la observación, que es el médico que de unas conclusiones pasa a otros. Pero el científico que aquí se ha dicho que era el bueno, el científico este no es bueno, simplemente no quiere, él quiere triunfar por prestigio, por soberbia, lo que sea. Incluso niega al otro, lo encierra para que no se pueda comprobar las teorías del otro. Eso no es ciencia. Entonces solo hay un científico en la película, desde mi punto de vista. ¿Pero es una reflexión dirigida a alguno de los invitados o general? Sí, si me dejas, quería. Empezando por el final. El científico que dice que son subhumanos, hay que tener en cuenta una cosa, que efectivamente el científico limpio, o sea, que no procesa la realidad, no existe. Él tiene una carga de valores de esta sociedad, de toda una teoría de la evolución, que la muestra efectivamente con todas las cabezas, y dentro de esa teoría de la evolución, y dentro además del racismo existente entonces dentro de la ciencia, él opera, y efectivamente la ciencia, la Academia de Ciencias, a quien afecta es a él. Y además los experimentos, la experimentación la hace como la hace la ciencia, que es una experimentación puramente cuantitativa. ¿Cuánto mide el cráneo? Mide 40, el del Caucásico mide 80. Eran los criterios de la ciencia de entonces. No es que él quiera, que quiere la fama, evidente, pero maneja los criterios que tiene
la propia comunidad científica. La otra cuestión es que esta división entre una ciencia que contempla y unos ingenieros, unas empresas que después aplican según la ley del beneficio, pues yo no he vivido eso. Yo he estado en el primer centro de inteligencia artificial de Estados Unidos y he analizado este proceso y los científicos, es decir, las facultades de física y química, que por ejemplo aquí, en la Universidad de Barcelona, ahora quizá un poco menos, pero son las facultades líderes, porque son las que de verdad estudian la naturaleza. Ahora ya parece que la Politécnica, parece que la ingeniería empieza a tomar fuerza, ¿no? Claro, allí en la universidad, el Centro de Inteligencia Artificial pedía efectivamente a los científicos que les pasaran sus descubrimientos. ¿Para qué? Pues efectivamente, para hacer el artefacto. O sea, te puedo decir que el padre de la inteligencia artificial, Herbert Simon, iba a la Facultad de Psicología, cogía un grupo de estudiantes y me tenéis que resolver este problema. Tomábamos nota de la resolución y de ahí, que no solo era psicólogo, sino también era el padre de la inteligencia artificial, se iba a la School of Computer Science, o sea, a la Facultad de Informática, y les decía, señores informáticos, coger este tipo de razonamiento y me hacéis un programa de resolución de problemas. Es decir, la ligazón allí es total. Es cierto que aquí no. Aquí, pero esta sociedad considera que eso es un defecto. Claro, después eso estaba ligado a la empresa. Es decir, allí todo, a la empresa y al Pentágono. O sea, que yo cuando iba por los pasillos, el Spanish professor, y les decía que les estaba investigando con una tribu, se reían, ¿no? Se reían maliciosamente, pero bueno, pero lo hice. Pero por los pasillos pasaba el general del Pentágono, el de las grandes empresas, que iba a ver qué se llevaba, no que se llevaba, sino lo que pagaba, el ingeniero informático, inventor, no aplicador, que aquí son aplicadores, no inventan, y el científico. Y constituían una comunidad maravillosamente ensamblada. Gracias a eso, Estados Unidos está donde está, porque lo tiene ensamblado. Y aquí el propósito es ensamblarlo, porque aquí la Facultad de Psicología está en una punta, la de Filosofía en otra, la de Ingeniería en la punta contraria, allí no. Es decir, ahí hay una, hasta tal punto que, por ejemplo, para hacer inteligencia artificial, o bien haces matemática pura o haces filosofía. Y si no tienes matemática pura o filosofía como licenciatura, no puedes empezar en el Centro de Inteligencia Artificial e Informática. O sea, que fíjate hasta qué punto está el ensamblaje. Y una última cuestión. Es decir, la ciencia experimental, claro, no puede escapar de la concepción filosófica global que hay. Y acabo leyendo un trozo que lo quería leer, es decir, para que toméis un poco conciencia de en qué marco se movía el verdadero científico, el científico estándar, el que la Academia de Ciencias de Edimburgo estaba de acuerdo. Bueno, pues os leo el trozo este que lo conozco gracias al sacerdote Estebasá en Bisset, que está en una obra suya, y es una cita de Hegel, lumbrera occidental de la filosofía. Esta cita es de La razón en la historia. Y en el capítulo 4 se titula La incapacidad absoluta de evolucionar del africano. Os lo voy a leer porque la influencia que esto tenía en todas las universidades y en todas las investigaciones científicas era brutal. Yo os lo leo porque esto en las facultades no se lee. Hay muchas cosas que la ciencia oculta. Dice textualmente: quiero mostrar el estado de barbarie y salvaje que le impiden al africano todavía ser parte integrante de la civilización. Y dice el africano, no solo el pigmeo, Su estado sería el de la infancia, que más allá de la historia consciente está envuelta por el color negro de la noche. En el negro africano se encuentra la humanidad en su estado más irreflexivo y en la brutalidad más repugnante. No existe ningún tipo de finalidad, un estado que pudiera constituir un objetivo. No existe ni una subjetividad, sino solamente una masa de sujetos que se autodestruyen.
Los africanos no han llegado todavía al reconocimiento del universal. Su naturaleza está replegada sobre ellos mismos. Lo que nosotros llamamos religión, Estado, realidad existente en sí para sí, de absoluto valor, todo esto no existe todavía para ellos. El negro representa el hombre natural en toda su barbarie y con total ausencia de disciplina. Para comprenderlo, debemos de abandonar todas nuestras maneras de entender como europeos. No podemos pensar ni en un Dios espiritual ni en una ley moral. Debemos de hacer abstracción de todo espíritu y de toda moralidad, de todo lo que se llama sentimiento. Creo que os suena, el antropólogo. No tienen sentimientos, te estás equivocando. No hablan, imposible. Todo esto, en efecto, le falta al hombre que está en el estado de la total inmediatez. No se puede encontrar nada en su carácter que se parezca a lo verdaderamente humano. Es precisamente por esta razón que no podemos identificarnos en verdad a través del sentimiento a su naturaleza, de la misma manera que no podemos identificarnos a la de un perro. Y claro, dice lo mismo que el antropólogo científico, porque esto era una base común de las universidades alemanas, inglesas, etcétera. Por la vía sentimental no se hace la ciencia, porque el conocimiento de la ciencia se basa en separar el objeto del sujeto y separarlo lo máximo posible y quitar todo sentimiento. Aquel que quiera conocer las manifestaciones más despreciables de la naturaleza humana puede encontrarlas en África. Lo que nosotros entendemos en suma por el nombre de África es un mundo antihistórico, no desarrollado, enteramente prisionero del espíritu natural y cuyo lugar se encuentra todavía en el umbral de la historia universal. Bé, em sap molt greu, però incideixo en el paper que em pertoca, que és de rebenta festes. Aquí hem de plegar, ho sento moltíssim. Volia donar les gràcies als tres convidats, el doctor Josep Maria Gràcia, el doctor Argadi Rojo, el senyor Manel Plana i l'artífex que els ha embarcat, el doctor Ferran Iniesta. Volia també agrair a la Jolina Prats i a en Lluís Vicente la tasca tècnica, sense la qual aquí estaríem a fosques. I els emplaço a la primera ponència d'aquest cicle individual, per dir-li així, amb el doctor Josep Maria Gràcia, el dia 11 de març, dimarts, a la Sala Verdaguer. Perdó, el 12 de març, a la Sala Verdaguer, on retrasarà aquesta evolució d'Anaxímedes a Plató, a Aristòtil, que hem il·lustrat amb uns símbols alquimistes al programa d'activitats que no és per espantar-vos, sinó per atraure-us a aquesta ponència. Moltes gràcies i bona nit a tothom.